Buenas tardes. Es un verdadero placer estar aquí estos días con colegas que conocen tanto del tema de los leones en España. Y agradezco mucho a Stefan Schroeder por haberme invitado y a la gente del Prado también, porque he disfrutado tanto, he aprendido mucho estos días. Y Stefan, le agradezco por su entusiasmo, apoyo y organización, que ha sido excepcional. Las dificultades que existen para atribuir esculturas de bronce a artistas concretos tienen su origen en el complicado proceso y su génesis, que procede de varias etapas y está caracterizado por la colaboración de varias personas. Los bronces del altar mayor del Escorial son la obra de muchas manos, entre ellos Leoni y Pompeo Leoni, Milán Di Mercado, César Villa, Francisco Brambilla y Adrián de Ries. Y Elena Arias ayer nos han enseñado muy bien el proceso. Resulta, sin embargo, que la expresión más pura del arte de Pompeo Leoni, desde el concepto original hasta el bronce acabado, se puede ver en el Calvario. Esta obra de gran belleza y patetismo es el primer Calvario en bronce a gran escala del Alto Renacimiento en España. Cuando el conde Pedro Antonio Lunato visitó el taller de los Leoni en mayo de 1581, Leoni le dijo que su hijo Pompeo se estaba reservando el Calvario para él. Leoni había recibido el encargo de las otras 12 figuras. Pompeo más tarde describiría el crucifijo como la mejor cosa que se puede hacer imaginar, y me atrevo a decir esto por ser común opinión en toda Italia, y así la vienen a ver de muchas partes, como vuestra merced oirá y dirá cuando lo vea. Afirmaba después que la Virgen y el San Juan eran las cosas más devotas y artistas de cuantas he hecho en toda mi vida, y el duque de Mantua y otros inteligentes han venido a ver por gran maravilla. Quisiera considerar 3 aspectos de esta gran obra. Primero, las consideraciones prácticas. Segundo, las posibles influencias artísticas. Y tercera, su posición en el desarrollo de esta temática religiosa. No se puede exagerar las dificultades técnicas que conlleva la realización de una escultura de bronce a tan gran escala, casi 3 metros. La abundante documentación, en especial las cartas de Pompeo, relatan todo un drama: los esfuerzos sobrehumanos, los disgustos y la amenaza de ruina financiera. Por encima de todo, existía también la necesidad de satisfacer a un mecenas muy exigente. Felipe II demostró un interés especial en el Calvario, subrayando particularmente que las figuras debían ser muy devotos, y la vasta escala de la basílica planteaba unos problemas formidables. No solamente tenía Pompeo que hacer el Calvario visible a gran distancia,
sino que las figuras también debían comunicar su expresividad, emoción y función a nivel devocional. Pompeo conocía muy bien las dificultades que experimentaron Cambiaso y Zúcaro y cómo sus cuadros para la basílica fueran rechazados. Las influencias artísticas que pudieran haber influenciado el Calvario de Pompeo incluyen la escultura religiosa de su nativa Italia, la escultura polícroma española y las obras religiosas de la colección real. Finalmente, quisiera considerar hasta qué punto el Calvario representa una magnífica suma de la tradición clásica del Alto Renacimiento, o si también pudiera considerarse innovador de un modo que anticipe el arte barroco del siglo XVII. Por el contrato de enero de 1579, sabemos que Pompeo, y cito, hizo modelos a pequeña escala de todas las estatuas para el retablo y la custodia o tabernáculo antes de salir de España. Tuvo tiempo de sobra para hacerlo, pues su partida se retrasó considerablemente. Habían pasado más de 3 años desde la firma del contrato, cuando finalmente salió para Milán en marzo de 1582. Llevaba consigo modelos y dibujos medidos. Se mencionan en una real cédula promulgada en Lisboa en diciembre de 1581, dando permiso al escultor para marcharse. Sabemos que se hicieron 2 series de modelos para el grupo del Calvario. Cito, ¿de qué suerte su majestad desea las figuras de devoción y así las he empezado luego que vine, conforme 3 modelos que hice grandes que dejé ahí en manos del señor Valencia para que los mostrase a su majestad cuando viniese de Portugal. Y yo, cuando vine de ahí, amoldé los dichos modelos y los truje conmigo, como sabe el dicho Valencia, al cual dejé los originales con el acuerdo dicho, y su majestad, si será servido, los podrá ver que para modelos están muy acabados. Los inventarios de Pompeo mencionan un número muy crecido de modelos en madera, yeso y cera, algunos de ellos para la escultura del retablo escurialense. Del Calvario hubo modelos de cera, un Cristo de madera dado de blanco, modelos grandes de la Virgen y San Juan y una cabeza grande del Cristo. Pompeo aprovechaba cualquier oportunidad para alabar su propia obra. Y el dibujo que tenemos aquí ahora mismo hemos visto ya durante el día, es el dibujo en el Museo de los Uffizi. Y puede ser que representa estos modelos grandes y muy acabados. Pompeo aprovechaba cualquier oportunidad para alabar su propia obra. Nos informa de que un conocedor como el cardenal Granvella, el gran coleccionista, mecenas y consejero artístico del rey, había visto los modelos y expresado su satisfacción. Se desconoce el tamaño de estos modelos grandes y muy acabados. Estos presentan en el dibujo a las figuras de pie sobre unas bases de poca altura y sin los halos de los bronces finales. El modelo de yeso de tamaño natural de Cristo crucificado en la Biblioteca Ambrosiana probablemente se hiciera como recordatorio de la obra final.
y esto viene listado en el Inventario de Madrid de 1613. Cristo crucificado con la Virgen y San Juan a los lados y con los pesados paños de la Virgen y San Juan contrasten con el atlético cuerpo desnudo de Cristo. El rey ordenó que la cruz se hiciera de la madera de un galeón portugués llamado Las Cinco Llagas, que había visto abandonado en la playa de Lisboa. El cráneo parece mucho a uno verdadero. Aparte de la referencia tradicional al Gólgota, también constituía un recordatorio de los miles de huesos y cráneos que se guardaban en la colección de reliquias en el Escorial. La cruz se montó sobre una base rocosa hecha de yeso, que muestra trazas de pigmento. La reciente limpieza de los bronces realizada por el Departamento de Conservación del Patrimonio Nacional ha revelado el lustre original de las figuras y las espléndidas fotografías proporcionan maravillosas oportunidades para su estudio, como veremos luego. Le agradezco a Ángel Balao y su equipo que me concedieron acceso a los resultados de su trabajo. Este proyecto ha revelado que los bronces se hallan excepcionalmente bien conservados y que su acabado es de una calidad extraordinaria. En realidad, la tarea principal fue la de remover las capas de polvo y suciedad. Esto le hubiera agradecido a Felipe II, quien, con su habitual atención al detalle, mandó se le pagan 300 reales al año a un Juan Esteban, peón, obligándole que limpie el retablo 3 veces al año. La práctica de aumentar el tamaño de las figuras según su altura en el retablo causó grandes problemas cuando el rey mandó que se haga el crucifijo aún más grande. Por una carta a Ibarra sabemos la reacción de Pompeo. Decidió hacer el crucifijo de 9 pies de alto y las figuras de 8 2/3 con sus pedestales. Cito: las figuras parecerían gigantes, pero dado el lugar donde estarían colocadas, parecerían como niños, afirmaba el artista. Y lo que es muy interesante, Pompeo aseguraba que se estaba esforzando en dar mayor relieve a las figuras para que desde abajo se vieran. Y aquí se puede apreciar lo magnífico que es el Cristo. Crucificado con 3 clavos, la cabeza le cae hacia la derecha, con la barbilla hundida en el pecho. Lleva corona de espinas, que no está dorada, para que aparezca más al natural. El torso está maravillosamente modelado, representa el cuerpo humano ideal, sin ningún trazo de tensión, excepto por la sangre de las heridas. El paño de pureza está anudado al lado derecho. Las piernas se doblan por las rodillas. Y la limpieza ha revelado el esplendor original del dorado. Esta sombra es del andamio, creo. Nótense, por ejemplo, las venas al costado del Cristo.
El Cristo tiene una expresión tranquila, la calma tras la tormenta, pero aún así el rostro muestra el sufrimiento experimentado. Se ve también una juntura al hombro. Y quería después quizás hablar con Elena Arias sobre su parecer. Las gotas de sangre de la frente y de las heridas se han pintado de rojo. Este tipo de detalle se asocian más con la escultura de madera polícromo que con los bronces. Las veladuras se encuentran desgastadas, pero también un detalle relacionado con la policromía de madera, posiblemente por efectos de malas limpiezas anteriores. Y aquí la cabeza antes de quitar los polvos, pero se aprecia un tratamiento muy suelto del pelo y la barba con formas serpenteantes en alto relieve. La oreja también se realiza de manera muy suelta. Parece obra de platero. Véanse las venas en la frente y en el cuello. En el paño de pureza, la extraordinaria profundidad de los pliegues da mucho relieve y efecto de claroscuro. La anatomía se ha observado maravillosamente. Y la zona circular alrededor del tobillo quizás indique un agujero de entrada o salida por el vaciado. Las gotas de sangre coaguladas se han formado con bronce en relieve pintado. La Virgen, que está firmada en la base, se inclina hacia la izquierda con la cabeza doblada y las manos entrelazadas en actitud de lamento. Y los pesados paños de la túnica y capa están llenos de movimiento. Su expresión de intensa aflicción con lágrimas y boca abierta comunican duelo y fatiga. Los ojos de párpados hinchados tienen una marcada expresividad. Y las pupillas se han creado mediante círculos superpuestos. Las marcas en el dorado pudieran deberse a imperfecciones en el bronce. Este nivel de acabado de los bronces presentó grandes problemas para Pompeo. Y cito: las he molto a reparar y a tapar unos agujeritos que tiene del vaciado, sabiendo de cuánto daños son cuando el azogue entra en ellos. Pero están tan acabados que cierto es morir ver el trabajo que se pasa y el dinero se gasta. Aunque Leone era amigo y admirador de Miguel Ángel y Pompeo poseía dibujos suyos, existe poca evidencia de su influencia artística. Sin embargo, en el velo de la Virgen hay ecos de la Pietà, de la que había un vaciado de yeso en el Palacio Leone en Milán. Este detalle de cerca de las manos demuestra la extraordinaria destreza técnica de Pompeo y su equipo en la creación de un elaboradísimo complejo de pliegues y capas de tejido. Y visto la Virgen desde arriba,
en este primer plano, revela la extraordinaria profundidad de los pliegues y la finura del vaciado. El velo esconde completamente la cara de la Virgen. El San Juan es una figura extremadamente grácil y expresiva. Su mano derecha está ligeramente extendida para contrapesar la mano izquierda que levanta la capa con la que se enjuga las lágrimas. Las pañerías constituyen un auténtico tour de force, oscilando entre pliegues profundos y gruesos y otros más diáfanos. A pesar de la grosura de los paños, siempre se percibe marcadamente la anatomía de debajo. Véase, por ejemplo, el efecto transparente del borde de la prenda en el tobillo. El acabado del metal y el dorado es magnífico y se encuentra en muy bien estado de conservación. El bronce solo se vislumbra en áreas de pliegues muy profundos que no están completamente cubiertas del oro. Los doradores, Martín Pardo e Hinojal, arriesgaron su salud en su afán por alcanzar este nivel de perfección. Cuando se vació el San Juan, estaba lleno de agujeros, necesitando prolongados arreglos y acabado hasta el último minuto antes de embarcar para España. Cito: que yo quiera decir que las dos figuras de San Juan y de Nuestra Señora sean de todo punto acabadas, mentiré, como otras veces he mentido, pensando que saldría verdadero, pues como es tiempo de meterse en la mar con tanto peligro, como vuestra merced sabe, digo la verdad. La cabeza, dijo el mismo Pompeo, está hecha con gran arte y muy viva, demostrando el dolor, torciéndose toda. Los ojos adquieren vida mediante la técnica de Pompeo de formar el iris con dos círculos sobrepuestos, y las lágrimas son muy prominentes. La exagerada curva en arco de las cejas para expresar angustia denota la influencia de la escultura polícroma. Y nota que los cabellos son muy, muy sueltos, muy sueltos. No tiene nada que ver con los otros esculturas que hemos visto, hecho por su padre. Es otra cosa por completo. El llanto, como resultado del fervor religioso y la contrición, formaba parte del ritual religioso en la España del siglo XVI. En el Escorial, cada monje había recibido un pañuelo para aquellos que poseían, como se decía, el don de las lágrimas. Fray Antonio de Villacastín, maestro de obras en el Escorial, recordaba que en muchas ocasiones había visto al rey derramando lágrimas durante sus plegarias. El Calvario de Pompeo es innovador por su claridad de composición y su gran relieve y por su intensidad expresiva, el énfasis en las lágrimas y las miradas de la Virgen y San Juan dirigida hacia aquellos que rezan debajo. Dado el interés en Felipe II en el proyecto, es muy probable que estos elementos surgieron como respuesta directa
a sus requisitos. El resultado es una interpretación original del tema. ¿En qué se inspiró Pompeo? Los artistas suelen ser notablemente eclécticos en cuanto a sus fuentes visuales. El Cristo crucificado lorado por la Virgen y San Juan coronaba muchos de los espléndidos altares de madera polícromo, que entonces era la forma artística dominante en España. Pompeo se habría familiarizado con este arte desde su llegada en 1556 a la corte de Valladolid, donde el escultor de más renombre era Juan de Juni. Antes del encargo del Escorial, Pompeo poseía poca experiencia en escultura religiosa, aunque sí había realizado un crucifijo de oro para Don Carlos. En Madrid, Pompeo se mantuvo en contacto con Francisco Giralde. Y aquí tenemos su magnífico retablo en la capilla del obispo. Francisco Giralde, a quien le alquiló una propiedad, y los dos vivían a corta distancia. Junto con Sánchez Cuello, Pompeo actuó de tasador del retablo mayor de Giralde en la iglesia de El Espinar. Y cerca de su propio taller podía ver este espléndido retablo. Aquí también el retablo acaba en un calvario con San Juan, mirando hacia Cristo, que era lo más normal en la época, y la Virgen crispada de dolor. Pompeo también habría tenido amplia oportunidad de estudiar el retablo de Becerra en las Descalzas Reales, mientras trabajaba en el monumento funerario de Doña Juana. Sin embargo, no hay traza de la influencia de Becerra en su estilo. A pesar de la familiaridad de Pompeo con la escultura en madera, no parece haber influenciado el Calvario, excepto en el uso del color para hacer las heridas de Cristo más realistas. La escultura de madera carecía de la claridad de diseño y la gravedad monumental de la escultura renacentista clásica, que constituía el sello característico de los Leoni. Y era precisamente esto lo que se necesitaba en el contexto del clásico diseño de Herrera. Sin embargo, en lo que se refería a impartir emoción al Calvario, pudo haber utilizado varias fuentes. Quizá recordara la obra maestra de Juni, El Santo Entierro, en Valladolid, con sus dramáticos gestos y expresiones y las figuras cargadas de emoción. Se conocía bien el aprecio que el rey tenía a la pintura devocional flamenca, especialmente la obra de Roger van der Weyden. El rey ordenó instalar el Calvario, este Calvario, sobre el altar de la sacristía en el Escorial y mandó hacer una copia a Navarrete para la Capilla del Bosque. Esta imagen tiene muchos aspectos en común con el Calvario de Pompeo: la postura del cuerpo de Cristo, el enjugarse las lágrimas, los expresivos paños, la base rocosa. El magnífico descenso de la cruz también se colocó en la sacristía del Escorial. Estas dos obras expresan una profunda emoción y piedad. Las lágrimas, los gestos y los paños, todos comunican sentimientos de dolor. Resulta interesante que Navarrete, el pintor español de temas religiosos favorito del rey, trabajara con estas dos obras. Pompeo conocía bien a Navarrete,
le proporcionó una referencia muy elogiosa en apoyo de su petición al rey de una exención especial de la ley que prohibía que los sordomudos firmaran contratos legales y testamentos. Y por supuesto, el contrato original para las pinturas del altar mayor se le había adjudicado a Navarrete. Las posibles influencias de la escultura italiana en el crucifijo de Pompeo, la obra más obvia a considerar es el Cristo crucificado de mármol de Cellini, que le fue enviado a Felipe II en 1576 como regalo diplomático de Francesco de Medici, gran duque de Toscana. Estaba destinado al futuro altar mayor de El Escorial. La talla de Cellini está impregnada de una tierna sensualidad. Este es el cuerpo de un joven en lugar de un hombre adulto, y el rostro suave no ha sufrido torturas y muerte. Sin embargo, la postura del Cristo es muy parecida a la escultura de Pompeo. Sabemos que cuando se le presentó el Cristo a Cellini, a Felipe II en el Pardo, Pompeo estaba presente y criticó algunos reparos en el mármol, así como la falta de decoro en exponer los genitales de Cristo. Claramente tenía en aquel entonces la vista en el encargo premiado para el altar mayor, y el crucifijo de Cellini debió de parecerle una distracción inoportuna. Existía resentimiento, ya que el padre de Pompeo y Cellini habían sido fieros rivales. En cuanto a la obra religiosa en bronce, Guglielmo della Porta tuvo uno de los talleres de escultura más importantes de Roma entre 1550 y 70. Realizaba copias en mármol y bronce de escultura clásica, así como sus propios diseños. Después se especializó en crucifijos. En una carta que escribió en 1569 a Bartolomeo Amanati, Guglielmo mencionaba que había realizado varios Cristi in croce en plata y bronce dorado, siguiendo una tipología que había desarrollado según los consejos de buenos teólogos. Charles Avery atribuyó este crucifijo de bronce dorado que está en Detroit Institute of Arts, es de casi 38 centímetros de altura, y el esbelto cuerpo presenta una torsión manierista con delicados rasgos faciales. Esta tipología se parece mucho en estilo a la obra de Giambologna, quien gozaba la gran celebridad en España. Y quería hablar con Charo, porque Charo conoce el paradero de unos crucifijos de Guglielmo aquí en España, y sería muy interesante saber cuándo han llegado. Bien. Giambologna, como decía, gozaba de gran celebridad en España, donde su nombre era un sinónimo de escultura. Se habían importado muchos crucifijos de bronce dorado y plata creados por el maestro y su taller. El crucifijo que se le envió a Felipe II desde Florencia, descrito en la entrega de 1593, como un Cristo de metal de media vara de alto, dorado, que vino de Florencia, que se puso sobre el facistol del coro.
Y este magnífico crucifijo se ha identificado Rosario Coppel como obra de Gian Bologna. Esta pequeña obra maestra de unos 40 centímetros de altura comparte ciertas características con el crucifijo de Pompeo. El modelado, a ver si tenemos algo más de cerca, sí, el modelado del cuerpo y la postura. Se diferencia en que el Cristo de Gian Bologna tiene rasgos más delicados y el pelo más liso. Agradezco a María Jesús Herrero por la fotografía. Me pregunto si cuando Adrián de Vries dejó de trabajar con Gian Bologna y se unió al taller de los Leoni, se trajo consigo bocetos y modelos. ¿Qué conversaciones tendrían sobre el gran crucifijo de Pompeo? Impresiona que Felipe II obtuviera crucifijos para su basílica creados por los escultores de más fama del último tercio del siglo XVI, Cellini, Gian Bologna y Leoni. Pompeo dio un nuevo ímpetu a la representación de Cristo en la cruz mediante un nuevo y sobrio realismo. En 1590, el rey supervisó impaciente la instalación del Calvario, subiendo rápidamente al andamio, según el marqués de Velada, y cito, más de 2000 escalones en veces, a pesar de que la gota le tenía tullido. Bien puede uno imaginarse la angustia de Pompeo y su equipo cuando se dieron cuenta de que el crucifijo era demasiado alto para el lugar en el que se iba a colocar. Como todos los otros problemas a los que se enfrentó Pompeo, este también se resolvió. Se rompió el pedimento. Y claro, el grabado de Pedro Peret muestra el diseño original con el pedimento intacto. Pero eso nos recuerda también que Pompeo no era solamente un artista de gran estatura, un genio, pero también un hombre que puede organizar todo. Tenía una gran capacidad para organizar su taller, para el ritmo de trabajo y todo eso. El Calvario expresa una fuerte devoción y un nuevo sobrio realismo. Consigue comunicar el mensaje de la redención a través del enorme espacio de la basílica y no se puede exagerar la dificultad de esta tarea. Las técnicas utilizadas en su realización estaban a la vanguardia de la tecnología de la época. Todo ello lo hizo posible la combinación perfecta de un escultor excepcional y un mecenas exigente que tuvo un gran interés personal en la obra y poseía los recursos necesarios para financiarla. En su época, el Calvario fue muy elogiado. La gente viene de todas partes al taller, mucho al disgusto a veces a Pompeo, para ver la obra en marcha. Ciertamente debe de ser reconocido como una de las obras maestras de la escultura del Alto Renacimiento, y a Pompeo Leoni debe incluirse en el canon de los escultores europeos más célebres. Gracias.